Ahí va ya está en proceso. Ya se está grabando. Bueno, tenemos que entrar al tema de espacios vectoriales. Vamos a ver solamente un poco, pero les vamos a subir el contenido prácticamente va a estar arriba, pero no nos da tiempo de profundizar mucho. No va a dar tiempo, aunque queramos, no va a dar el tiempo. A ver, los espacios vectoriales. Esto sí no se ve en la prepa. Lo que ven en prepa son vectores, si llegan a ver. Pero este es otro asunto. Espacios vectoriales, pues lo asociamos inmediatamente pues, a un asunto de vectores, de flechitas. Uno escucha espacios vectoriales y uno se imagina, pues se imagina vectores. Eso se está imaginando casi cualquiera. Y tendrían razón, porque es la idea de donde surgen. De donde surge esta idea es más, surgen de la física, un asunto de fuerzas. Desde la física newtoniana ya se estaba manejando perfectamente bien el asunto de las fuerzas. Entonces son vectores. Son vectores, es una fuerza que se aplica a un objeto y que tiene una dirección, magnitud, ¿sí? Sentido tiene el vector, o en sus muy orígenes de la física, tienen un objeto, le aplican una fuerza y tiene un desplazamiento que está haciendo esto. Entonces se aplica una fuerza y en ese momento se está describiendo una dirección, ¿sí? Un sentido y una magnitud del desplazamiento. Entonces eso va muy vinculado a la física. Pero ¿qué tal que les dijera, por ejemplo, qué tal que les dijera que un vector es esto? Que esto es que esto es el vector U. Me dirían, pues eso es una matriz. Eso es una matriz. ¿Por qué habría de ser un vector? Me dirían. Yo les diría, sí, sí. Porque un vector más bien sería un caso, lo que conocen en la flechita, sería un caso particular de lo que llamaríamos vector, o podríamos decir que un vector es una función integrable en el intervalo 0,1, por ejemplo. Otra vez diríamos, este es el vector B. Me dirían, sí, ¿cómo vamos a sumar? Si sabemos que la suma de vectores es algo así. Bueno, ya saben que esta cosa hace trazos ella solita. Pero me dirían, pues la suma de vectores es algo así, lo que está aquí en rojo, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo voy a sumar esto? Pues resulta que las flechitas, les diré otra vez, las flechitas, es un caso particular de lo que son los vectores. Entonces, lo que estoy diciendo ahorita es que podremos ampliar, así como ya dije varias veces, lo del factorial, que el factorial que conocemos es un caso particular de algo mucho más amplio, donde podríamos decir, ya acuérdense que se los he dicho, el factorial de un medio y bla, bla, bla. Igual podríamos decir que los vectores, las flechas, son un caso particular de lo que sería un espacio vectorial. De lo que sería un espacio. Un espacio vectorial me va a abarcar todos los elementos de un conjunto que van a cumplir todas estas propiedades. Todas estas propiedades que ven acá. Miren si caben en la pantalla. Entonces, en este momento estoy definiendo lo que es un espacio vectorial. ¿Qué decimos? Un conjunto B, no estoy diciendo un conjunto de flechitas, no, un conjunto B con dos operaciones definidas, ¿sí? De suma y producto por un escalar. Como escalar en este curso, que podrían ser abajo, lo digo, pueden ser números complejos, pueden ser toda una bola ahí de cosas, pero vamos a tomar a los reales, en este caso, en este curso. Entonces, un producto por un escalar se dice que es un espacio vectorial si satisface todas estas propiedades. Todas estas. Pero para empezar, esto es importantísimo.
esto. Lo de definidas, las operaciones definidas de suma y producto, ¿sí? Las operaciones definidas. Y déjenme, esperen un segundo. Ya. Estaba quitando la cámara para que no consuma tanta memoria, se me olvida. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Las operaciones definidas de suma y producto. ¿Y a qué nos referimos con las operaciones definidas? Me voy a ir a las flechas ahorita por un momento. Fíjense, es más, me voy a adelantar por un momento y vean cuando tome este ejemplo de si esto va a ser espacio vectorial o no. Fíjense en esto. Aquí estamos diciendo, sea B el conjunto de las tercias ordenadas en los reales con las siguientes operaciones. Y aquí estamos diciendo, la suma va a ser la misma que conocen, pero fíjense aquí en el producto de un escalar por un vector. Todos conocen esto, ¿verdad? Suma de vectores y producto de un escalar por un vector. A ver, díganme sí, ¿no? Todos, eso sí desde la prepa. A ver, contéstenme, por favor. Sí. Sí, ¿no? Eso sí, no hay duda. Pero fíjense cómo estoy definiendo aquí el producto de un escalar por un vector. Fíjense cómo lo definí. O sea, no es un error, así lo estoy definiendo. Por eso se dice, y operaciones definidas, porque están las que conocemos de siempre, pero podemos definir otras. Otras pueden ser. Y en este caso estoy definiendo esta. O puedo definir, déjenme ir más adelante, por un momento. Miren esta. Por ejemplo, aquí. Aquí estamos diciendo, la suma de vectores es esta. La operación definida es esta. El producto sí es el usual. Escalar por vector. ¿Sí? O por ejemplo acá, miren, la suma definida es esta. ¿Ya se fijaron? Miren esta. No se sumó x más x, prima, y más y prima, no. Se dejó la x prima, o sea, la entrada del segundo vector, la entrada la primera entrada, la tercera entrada, y solamente se sumaron las de en medio. Así se definió la suma. Así está definida. ¿Sí? Así está. Eso estamos definiendo. Y se va a ver si bajo estas operaciones cumple. Es decir, estamos ahorita planteando una idea más abstracta de lo que sería. Estos son ejemplos de funciones o de polinomios en los que mis vectores son polinomios. Pero ahorita no me adelanto. Ahorita estaba con esto. Entonces, al decir la suma definida y producto, es que no tiene por qué ser lo que siempre hemos conocido. No, porque lo que siempre hemos conocido ha sido bajo un contexto de la física o de la geometría. En este momento damos un paso a lo que es un contexto algebraico. Y ese contexto algebraico me va a ampliar totalmente la idea de vector. Totalmente. En el que ya no está casada la idea de las operaciones que conocemos entre vectores y de la representación geométrica, ya no. Entonces vean, ¿qué es lo que tiene que cumplir un espacio vectorial? ¿Cuáles van a ser sus propiedades? Aquí están. Aquí están. Sea U y B, elementos cualesquiera de B. ¿Qué podríamos decir en un caso particular? Rn, por ejemplo. Si quisiéramos regresar a lo muy geométrico, diríamos Rn. R2, por ejemplo, para pensar en flechitas. Diríamos R2. U y B son elementos cualesquiera en R2. Entonces, U más B está en B. Es decir, es una operación cerrada. ¿Sí? Lo que conocen como la cerradura. Es decir, la suma de dos vectores, ¿sí? Va a seguir estando en el mismo conjunto.
pero no estamos pensando en, quiero ampliar la idea y no estar pensando solamente en Rn, aunque el programa nos marca que va a ser en Rn, pero aunque la mayor parte de los ejemplos que daremos serán en Rn, por ser superior 1, pero quiero que desde ahorita tengan ya la idea de que esto es un caso particular, Rn, porque en álgebra lineal, cuando lleguen, ahí sí va a ser álgebra lineal, es prácticamente trabajar con espacios vectoriales ya en diferentes ámbitos. Y ahí olvídense ya de Rn. Ahí sí es totalmente, espacios totalmente abiertos ya, en general. Entonces, desde ahorita quiero que tengan ya la idea de que el espacio vectorial es algo general. Entonces, ¿qué decimos? U y B, elementos cualesquiera en V, cualesquiera, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice? Ah, bajo la operación definida que decíamos aquí y el producto por un escalar, entonces, ¿qué me dice? La operación suma es cerrada. Es decir, yo me tomo dos vectores en B, los sumo y la suma tiene que estar en B. Es decir, si yo tomo dos vectores en R2, los sumo y lo que me dice tienen que estar en R2. Es decir, si yo me tomo dos vectores en R2 y los sumo y me quedan en R4, van a decir, no, pues ahí algo pasó. Algo pasó porque tu espacio se supone que estás trabajando en R2. Entonces, no, dicen, algo está mal, entonces no es una operación cerrada. ¿Eh? Y luego van las propiedades, ya, se dice es una operación cerrada. Y luego, ¿qué me dicen? Ah, conmuta. Esa suma definida, ¿eh? Esa suma que no sabemos bien ahorita cuál es. ¿Sí? Entonces, la operación, la suma es conmutativa, ¿sí? Es conmutativa. Es asociativa, me dice. Puedo escribir de esta forma. La igualdad se tiene que cumplir si asocio en la suma de esa manera. Fíjense lo que me dice aquí. Este es importantísimo. Existe un elemento cero, es decir, existe un vector cero. Pero como estamos trabajando ya bajo otras operaciones definidas, ¿sí? Otras operaciones definidas, entonces, ¿qué me dice? Ese elemento cero no tiene por qué ser el cero, por ejemplo, en R2, no tiene por qué ser este. A lo mejor resulta que el cero, bajo las operaciones definidas, a lo mejor resulta que el cero es el 1, 1. A lo mejor ese es el cero, porque ese cero tiene que cumplir con esto. O sea, uno está muy acostumbrado a decir, ah, pues sí existe un elemento neutro en la suma. Ay, pues sí, a 3 le sumo 0, pues me va a dar 3. Ay, qué novedoso me van a decir. Pues sí. O me van a decir, ah, pues al vector 2, 1 le sumo el vector 0, 0, pues me va a seguir dando el vector 2, 1. Sí, pero estamos bajo las operaciones normales que conocemos. Estamos bajo las normales. ¿Sí? Y bajo otro tipo de suma, bajo otra operación, resulta que a lo mejor mi vector, resulta que bajo la nueva operación, la nueva suma, pues resulta que a lo mejor mi vector 0 es el 1, 1 para que me dé el 2, 1, para que me lo conserve igual a como lo estoy diciendo aquí, que me conserve igual este asunto, ¿sí? A lo mejor resulta que tiene que ser, ¿sí? Algo así las operaciones. Sí, algo así tendrá que estar. Sí, creo que ahorita estoy aquí mezclando ideas, todo esto, pero igual acá igual estaría pasando algo así. Ahí estoy, déjenme quitarle. Ay, bueno, ya. Ya. Al fin todo esto lo van a tener ahí por escrito. Ahí lo van a tener. ¿Qué es lo que tengo aquí? Existe un inverso aditivo también. Existe el inverso donde me tendría que dar, ¿sí? Me tendría que dar, me tendría que mandar al cero. Me tendría que mandar al cero si multiplico por su inverso aditivo.
me tiene que mandar al 0. ¿Sí? Estamos muy acostumbrados otra vez a que decimos, ay, pues al 2, 1 le resto el vector 2, 1. Ay, pues sí, pues me va a mandar al 0, 0. Ah, pues me tendría que mandar a ese 0, el 0 ese que está definido. Por ejemplo, que este fuera mi 0. Ah, pues me tendría que mandar al 1, 1. Suponiendo que ese fuera mi vector 0. Me tendría que mandar al 1, 1. Entonces tiene que estar cumpliendo con todo eso. O sea, son esas operaciones que uno dice, ah, caray, pues ahora resulta que el 0 que conocí toda la vida en diferentes ámbitos, pues resulta que ya no es el 0 si es bajo otras operaciones. Resulta que no va a ser. Ya no es el 0 que conocíamos. Es como dije acá, ¿no? Me vuelvo a regresar al ejemplo aquel. Si este fuera un espacio, el del último ejemplo, bueno, no ejemplo, que se les daba aquí donde se dijo, sea el conjunto de los reales, aquí era de los reales, o aquí la suma ya que estábamos en R algo, aquí ya de entrada, aquí cambiaré el asunto, es decir, fíjense aquí lo que estamos diciendo. Si este fuera un espacio, entonces el 0, se supone que a x, y, z le voy a restar menos x, menos y, menos z. Entonces, ¿cuál sería mi 0 para empezar? ¿O cuál sería, cómo definí el 0, donde a este le sumo y me va a quedar exactamente o le sumo el inverso y me va a quedar un vector 0, pero ¿quién fue mi vector 0? Porque mi suma es otra. Aquí el 0 de toda la vida ya no funciona, ¿eh? Ya no, porque si digo x, y, z, menos, ¿sí? Menos, pues, al que conocemos toda la vida es el x, y, z, sería el mismo, o es más, y es honestos, ¿no? Ah, pues me da, ya sabemos, el 0, 0, 0, pero resulta que bajo esta suma definida ya no me va a dar, bajo la suma definida resulta que no es esto, sino resulta que va a ser menos x, ¿sí? Aquí en medio sí va a ser el 0, ¿sí? Y luego va a ser menos z. O sea, ya, las cosas ya no va a ser el 0, 0, 0. Ya no. Ya no. Entonces, todo eso cambia, ¿sí? Bueno, entonces tiene que ir cumpliendo con toda esa bola de cosas. Me regreso. Me regreso. Aquí estamos. Bueno, entonces tiene que ir cumpliendo con todo esto. Tiene que haber un elemento 0 que va a cumplir con esas características. Un inverso, un neutro, existe un neutro en la suma, existe un inverso aditivo, luego propiedades del producto, ¿sí? Tiene que existir la cerradura, obviamente, la operación de un escalar por un vector en ese espacio, tiene que ser una operación cerrada, es decir, multiplican un escalar por un vector y tiene que estar en el mismo conjunto, en este caso B, ¿sí? Es como dije, no puedo multiplicar un escalar por un vector si estamos suponiendo en R3 y me mande a uno en R4. Pues no, no puede ser, ¿no? Igual es un producto definido, acuérdense, producto definido. Acuérdense del ejemplo, ese sí está aquí luego, luego. Aquí sí modificamos desde el inicio, modificamos el producto. Aquí sí, acuérdense. Dijimos, ah, mi producto definido es este. Ese fue el que definimos como producto. Nosotros estamos acostumbrados de siempre que decimos, ah, tenemos un vector, lo multiplico por un escalar, ah, ¿y el efecto cuál va a ser? Ah, que me lo va a hacer, puede ser que más grande, más chico, que le cambie el sentido,
o que le cambie el sentido y lo haga más chico, pero como que lo va a conservar en una recta, ¿no? ¿A poco no? Lo va a conservar en una recta. O sea, le podrá cambiar la magnitud y el sentido al multiplicarlo por un escalar, a como estamos acostumbrados. Entonces, el producto del escalar por el vector le va a cambiar la magnitud y la dirección. Y el no dirección, le puede cambiar el sentido, perdón, y la magnitud. Es decir, esto, pero va a vivir sobre una recta. Ah, pero bajo la nueva operación definida, en el espacio, en lo que vamos a ver si es espacio o no, aquí ya cambió el asunto. Porque si tenemos un vector, por ejemplo, que esté aquí, y multiplicamos solamente la coordenada x, como está aquí, solamente la coordenada x, y conservamos las otras, pues lo que pasa es que me va a modificar x, ¿sí? Bueno, estamos en R3, aquí supongamos que era XY nada más, y estamos alterando la x. Pues ¿qué es lo que está haciendo? Me va a modificar la x, pero no la y. Entonces lo que va a hacer es hacerme esto. Fíjense, ahora sí me combino el triangulito. Me va a hacer esto. O se podría ir hasta acá, ¿sí? Y me va a modificar, me va a modificar la X, pero no la Y, ¿sí? Entonces me va a dejar algo así, totalmente, pero me está modificando la X. Entonces el vector cambia, obviamente. Cambia, o sea, ya no están sobre una recta, no están viviendo sobre una recta. Entonces, tenemos otra idea totalmente diferente a nuestra operación tradicional, ¿no? Totalmente, de lo que es, el producto de un escalar por un vector. Entonces tiene que cumplir con toda esta bola de cosas, estas 4 propiedades, estos 4 axiomas, llamémosle. ¿Sí? El producto, ¿sí? El producto distribuye, la distributividad, es decir, tenemos el producto del escalar por una suma de vectores, pero fíjense, aquí ahora intervienen las dos operaciones. La suma definida, ¿sí? La suma definida y el producto definido, entran los dos. Entran los dos y aquí ya queda una mezcolanza, además podrán si quieren ponerle. Entra una mezcolanza aquí de las nuevas operaciones definidas. Pero fíjense acá, tengan mucho cuidado. Fíjense acá en lo que es el producto de la suma de dos escalares por un vector. ¿Sí? CD son escalares. CD son escalares. Pero ahí estoy aplicando la suma entre los escalares, no la suma definida entre vectores, ¿eh? Por eso no tiene bolita. Por eso no tiene. ¿Sí me están poniendo atención todos? ¿Ahí van o no? Sí, sí, sí. ¿Sí? Siempre me contestan nada más los únicos dos. Sí, profe, aquí Nada andamos. más. ¿Ahí están? Bueno, eso Sí, profe. espero que estén todos. Bueno, entonces aquí está la suma. Esta sí es la suma usual entre los escalares. Porque acuérdense, una cosa es la suma entre vectores que se define una nueva suma y otra cosa es la suma, a menos que esté definida otra cosa, pero no se está definiendo una suma en lo que son los escalares, una suma diferente, no. Y en este caso dije, vamos a estar en los reales. Entonces, aquí sería la suma en los reales. Por eso aquí no está la bolita. Por eso aquí no está. ¿Sí? Pero sí queda definida, porque aquí sí es suma entre vectores. Cuando se distribuye. Sí, cuando se distribuye el producto, sí aparece ahora porque es suma de vectores. Porque esto es un vector y esto es otro vector. Suma de vectores va bajo la operación definida. Es así. ¿Sí? ¿Qué me dice aquí? Producto. Me dice producto de un escalar por un vector y lo que me quede es producto por otro escalar. Pues aquí está mezclados dos veces el
producto de escalar por vector, 2 veces. Pero en el momento en que multiplicamos los escalares, aquí queda la operación usual entre escalares. Por eso aquí no hay producto definido. No lo hay, porque aquí es el producto entre escalares, que en este caso ya dije, vamos a usar a los reales. En los escalares CD, en los escalares, en los reales, podríamos decir. ¿Sí? La última propiedad que me dice, tomamos al 1, ¿sí? Tomamos al 1, ¿y qué es lo que hacemos? Multiplicamos el 1 como real, ¿eh? El 1 como real, ¿sí? Tomamos al 1 y multiplicamos por un vector y me va a quedar el mismo vector. Eso es lo que estamos haciendo, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo. A ver, pues todo este rollo que me acabo de aventar. Ay, ya la ando moviendo aquí. ¿Qué hice? Ay, bueno, algo se movió, creo, pero no. No. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos todas estas propiedades. Estas como tal, a menos que ya sea un caso particular, se ve si cumplen o no para un espacio. ¿Sí? Se ve si cumplen o no. De otra manera, estas no se demuestran, son axiomas, son para la definición. Entonces, si un conjunto de vectores, ¿sí? Un conjunto o de elementos, llámenle, le vamos a llamar vectores, ¿sí? Pero a lo mejor al inicio piensan, bueno, un conjunto de algo. No, finalmente se le va a llamar espacio vectorial y sus elementos son vectores. Si cumple con todo esto, sea lo que sea, el conjunto de lo que sea, pues va a ser un espacio vectorial. Así se le va a llamar. Aunque no sean flechitas. A ver, ¿alguna duda ahorita de las propiedades? ¿Algo? ¿Alguna No, duda? ¿Ahí vamos? sí. ¿Ahí vamos? Sí. Aquí puse una nota de que los escalares pueden ser complejos, bla, 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 pero en este curso, aquí lo digo, en este curso vamos a usar a los reales. Pero esténse plenamente con... ¿Sí? ¿Puede repetir lo último que dijo antes de preguntar dudas? Ay, ¿qué dije? Es que he estado hablando. Lo último que dije, pues de que... ¿Qué dije? Pues de que tienen que cumplir, de que cualquier cosa cualquier conjunto que le puedan llamar elementos, lo que sea, pero que finalmente, si cumple con esto, le vamos a llamar espacio vectorial finalmente. ¿Sí? Ok, gracias. Eso estaba diciendo, que va a ser un conjunto, no le llamaremos el conjunto tal, no, le llamaremos espacio vectorial. ¿Sí? Espacio Entonces, vectorial, el vector se va a medir en espérenme, aunque sus elementos no sean flechas, ya sea flechas en R2, R3, no. Va a ser espacio vectorial, sea lo que sean esos elementos, funciones, matrices, lo que sea, y si cumple sus elementos le llamaremos vectores. A ver, ahora sí, ¿qué me querían decir? Entonces, no precisamente los vectores se van a medir en newtons. Entonces, ¿cuál va a ser su magnitud? Digo, no, o sea, no estamos hablando, no, ahorita no estamos hablando o sea, no tenemos por qué hablar de magnitud. No. O sea, no estamos, eso lo veremos en espacios con producto interno, pero no se va a ver aquí. No, o Está sea, bien. es que a lo mejor sigues pensando en la idea del vector como flecha. No, ya no. Mira, es otra vez, como si dijéramos otra vez. A ver, no piensen en flechas. Es como si decimos otra vez. N factorial, N por N menos 1, 2 por 1. ¿Sí? 2 por 1. Pero si ampliamos esto y decimos el factorial de raíz de 2, aquí sí podríamos decir, a ver, ¿cuáles son los divisores? Fíjense, aquí me podrán preguntar, bueno, entonces, ¿cuáles son los divisores impares del factorial? ¿Cuáles son los divisores impares?
pues visto sobre esta forma, podríamos decir, bueno, pues los divisores impares pues serán el 1, 3, bla, bla, bla. Pero en su forma general, el factorial es una integral. Es una integral, ¿eh? Es una integral. Entonces pierde sentido que me preguntaran, oiga, ¿cuáles son los divisores impares del factorial de raíz de 2? No, pierde sentido porque ya no deben de estar pensando que el factorial es esto. Ya no. No lo pueden pensar porque esto era un caso particular. Esto era un caso particular. Entonces, lo dije desde el inicio, ya no podemos pensar en la física de los vectores, en la física de las flechas. Ya no. Ya no, porque entonces me dirían, bueno, entonces, ¿cuál es la distancia entre dos integrales? ¿O cuál es o sea, si estaríamos hablando entre vectores? Entre vectores sí me podrían decir, ay, ¿cuál es esta distancia entre este vector y este? ¿Sí? ¿Cuál es la distancia entre ellos? Ah, eso sí se va a ver, sí va a tener sentido que me pregunten en la norma, en la magnitud de vectores, pero hasta los espacios con producto interno que se le llama. Sí va a tener sentido. Sí, aunque sean, es más, va a tener sentido, fíjense, va a tener sentido que me pregunten, pero ahorita todavía no, que hablemos de ortogonalidad. Que hablemos de ortogonalidad. Dos vectores son ortogonales en las flechas, pensados como flechas, son ortogonales, pues cuando tienen 90 grados, bla, 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 o también lo pueden pensar cuando dicen, el producto punto, que eso, ¿ya lo vieron en analítica, por cierto? Sí. Sí, ¿Cuándo dos vectores son ortogonales? A ver, ahora yo les pregunto. Cuando su producto de punto es igual a 0. Exactamente. Cuando su producto punto es 0, ¿sí? Y ya saben que realizan una operación, multiplican entrada por entrada y la suman, y si eso es 0, en todos los vectores son ortogonales, ¿sí? Pues en álgebra lineal, no ahorita, sí vamos a poder hablar del producto punto entre los vectores de un espacio. Sí se va a poder. Claro que se va a poder. Entonces ya podemos hablar del producto punto de los vectores cuando los vectores son integrales. Pero ya no va a tener el sentido geométrico, ya no lo tiene. Porque no vamos a hablar, o de matrices, no vamos a hablar de la idea de matrices ortogonales desde el punto de vista geométrico de la ortogonalidad. No, ya no, ya no. Y sí vamos a poder hablar de la norma de vectores cuando ya son de esta forma. Sí, sí. Y va a ser la misma idea. ¿Sí? Va a ser esta la misma idea, pero bajo un producto punto definido. Y donde el producto punto que conocen, oigan bien lo que les voy a decir, ya no me voy a meter más porque eso es hasta álgebra lineal. El producto punto, bueno, así conviene que se los diga, porque en analítica lo están, ya todos vieron en analítica producto punto, ¿verdad? A ver, díganme. Yo no llevo analítica. ¿De qué carrera eres? De computación. ¿No llevas analítica? Bueno, pues lo tendrán que ver, me supongo, pues no sé dónde, pero lo tienen que ver. ¿No llevan analítica? A ver, todos los demás díganme rápidamente en un segundo, ¿ya vieron producto punto? Los que se supone que ya van en geometría. ¿Todos? Sí, ya. ok. Perfecto. Los de computación, híjole, pues no sé dónde lo tienen que ver. Pues yo me supongo que lo tendrán que ver en geometría. ¿Entonces no llevan analítica? ¿Nada de analítica? No, profe. ¿Geometría? ¿Algo de geometría en algún lado? Tampoco. Tampoco. Entonces, ¿cómo van a hacer esos grandes diseños computacionales sin geometría? ¿Cómo te vas a ir a
a trabajar a Pixar, a diseño computacional. No sé, bueno, ¿Quién sabe? ahí lo estudiarán. Bueno, el producto punto, entonces ya saben, es una operación que me está definiendo, que me está mandando a un escalar, ¿no? Me está mandando a un escalar. El producto punto es un escalar. Pero el producto punto lo que me está diciendo desde el punto de vista abstracto es, voy a asignarte un escalar para cualesquiera dos vectores. Voy a asignar un escalar. O sea, va a ser una relación donde cualesquiera dos vectores de ese conjunto, de ese espacio, le vamos a asignar un escalar a cualesquiera dos vectores. Los vamos a asociar a un escalar, a cualesquiera dos vectores. Y en particular, esos vectores tendrán el escalar 0 cuando son ortogonales. Cuando son ortogonales. Pero resulta que el producto punto que conocen de analítica es un caso particular también del producto interno que se le llama, o producto punto, producto escalar, tiene cualquiera de esos nombres. Es también un caso particular, el que conocen de analítica, porque se va a poder definir cualquier otro producto interno, siempre y cuando cumpla también con unas características, ¿eh? No va a ser nada más así. Entonces se va a poder asignar un escalar a cualesquiera dos vectores, y si cumple con ciertas características esa operación para asignar el escalar, entonces le va a llamar un producto interno, un espacio con producto interno. En este caso, los R2 que conocen, o R3, se dice que es un espacio con producto interno bajo este producto, el producto punto. Pero este va a ser un caso particular. Y la norma que conocen, está bajo este producto interno, si se dan cuenta, porque la norma finalmente queda definida como el producto, queda en términos de U por U en el producto interno. ¿Sí lo vieron así? Que la norma de un vector la pueden definir así. ¿Sí lo vieron? No. Bueno, pues si lo ven, bajo el producto punto que conocen es esto, ¿no? Porque U por U, ¿qué me va a dar? Si U es igual a U1, U2, entonces, ¿quién va a ser U por U punto U? U punto U no va a ser otra cosa que ¿qué? U punto U no es otra cosa que U al cuadrado 1 más U al cuadrado 2. ¿A poco no? Es el producto punto por sí mismo, ¿no? Sí. Sí. Entonces, Sí. si dicen la raíz de U punto U, es esto, ¿no? Y es lo que conocen como la norma del vector, ¿no? Esto es lo que conocen como la norma del vector, ¿no? A ver, no me estaban preguntando Sí, es hace esto. rato, ya a ver su compañera y todo, y ahora resulta que, o sea, es esto, pero esto no es otra cosa que U punto U. Entonces, si tienen definido un espacio vectorial con un producto interno, un producto punto definido bajo otra forma, y resulta que su espacio vectorial no son flechitas, sino son otra cosa, entonces van a terminar definiendo la norma de ese vector, pero así, bajo el producto punto que hayan definido. Por eso va a ser hasta lineal. Así que me regreso. Eso es hasta álgebra lineal. Pero sí, sí conviene que desde ahorita les dé un adelanto. Sí, sí conviene, definitivamente. Para que ya desde ahorita sepan que esto existe, todo esto existe. Todo esto. A ver, entonces todo esto fue para decir que es un espacio vectorial. ¿Sí? Entonces, un espacio vectorial, bueno, es todo este asunto. Todo este asunto es un espacio vectorial. Tiene que cumplir con todo esto, el espacio. ¿Sí? Ahora, la primera pregunta que les hago. La primera pregunta es,
Y lo pongo aquí porque no quiero que vean todo, ¿sí? Ahí, hasta ahí lo pongo. Ahí. Dice, sea B el conjunto de las tercias ordenadas con las siguientes operaciones, ¿sí? Ahí están las operaciones definidas, ¿sí? ¿Ustedes qué creen? Eso que está ahí abajo en el cuadro azul, el conjunto, ¿sí? Estamos en R3, el conjunto de las tercias ordenadas de reales, es decir, R3, con las operaciones de suma y producto que están ahí, ¿será un espacio vectorial? ¿Será un espacio? ¿Será un espacio o no? Yo digo que sí. Aquí podríamos decir, porque a lo mejor tendrán que decir, bueno, sí definimos a un vector cero. Toman el cero usual. Toman el cero usual. A ver, tómense unos segundos, un minuto, 30 segundos, no sé, a ver, uno de sus compañeros ya dijo, parece que sí, órale, pero a ver, véanlo bien. Es más, tomen nota, a ver, por favor, tomen nota porque como arriba tenemos las propiedades, a ver, tomen nota, por favor, tomen nota de las operaciones definidas. ¿Ya tomaron nota? Porque voy a mover la pantalla. ¿Ya tomaron nota? Espere tantito, por favor. No. Ni lápiz han de tener, ¿verdad? No han de tener nada, se me hace que han de estar acostados. A ver, ya, voy a suponer que ya No, profe. tomaron nota. Ahora sí me los agarré sin nada. Ya, Bueno, ahí están las propiedades. ¿Ahora qué? ¿Será espacio vectorial o no? ¿Qué creen? A ver, ahí están las propiedades. Ahí están las propiedades. ¿Qué creen? ¿Es espacio o no es espacio? A ver, véanlo. ¿Qué creen? A ver, ¿qué creen? ¿Qué me dicen? A ver, ahí están todas las propiedades. Ahí. Ahí está, lo vuelvo a poner. Ahí están las operaciones definidas. Ahí están abajo. Ahí están. El único que cambiaba era el producto. El producto era el que cambiaba. Fíjense que como la suma no cambiaba, la suma definida no cambia, pues como que, y con el cero que definimos, dijimos, a ver, tomamos al vector cero como el 000 usual. Entonces, ¿qué? A ver, ¿qué creen? ¿Cumple o no cumple? ¿Es un espacio o no? Pues parece que sí, ¿no? con las sumas, sí. Bueno, yo diría que sí. Con lo demás, Con el producto no sería también porque es un escalar. Y bueno, en la definición que nos da, lo único que cambia es la X, pero de igual manera, como es un escalar, sí entra. sí, la X, ahí las letras cambian. Sí, obviamente cambian las letras. Pero entonces cumple todo. Sí, Me late que no, porque, por ejemplo, en la propiedad A tiene C producto, o sea, el producto En la bolita, propiedad A del por producto, U. en la propiedad del producto Ajá, o de de la B, suma. del producto, De del B. producto. Ajá, Ajá. tienes, o sea, del inciso A, al final tienes que C es producto bolita por U, pero entonces este U sería cada uno de sus, por así decirlo, de los componentes de R3 y entonces en el ejemplo que nos da solo lo está multiplicando, se está multiplicándolo por el componente X, así que siento que no, porque tendría que también multiplicar los otros. O sea, bajo R3 y así. Este. No, sí cumple. Haz las operaciones y vas a ver que sí cumple. No, sí cumple.
Si lo hacen ya con calma, sí cumple. A ver, ¿alguien más? Entonces, ¿sí es espacio? A ver, díganme algo. ¿Qué Maestro, les en ese dice caso no se utilizaría la propiedad, bueno, la C, o sí se tiene que utilizar necesariamente A. ¿En qué? ¿En qué? ¿En el espacio? En el segundo, en donde dice C, producto, bueno, la bolita, ya ve que en el ejemplo En nos la da propiedad, ¿me estás diciendo de las propiedades o sea, de las propiedades que tengo aquí en la pantalla o de cómo se definió el producto? sí, de la propiedad de C. Bueno, ve que estaba diciendo mi compañero que era la A, pero yo pienso que es C, ¿no? O se puede utilizar cualquiera de las dos. A ver, es que no te entiendo la pregunta, no la entiendo bien. ¿Me estás diciendo de aquí, de lo que tengo en la pantalla, la propiedad A? Ujú. Pero ya ve que mi Ah, compañero quiso que utilizar la A, ¿no? Pero no se podría utilizar también C o nada más es A. ¿la propiedad C, dices? Ajá, de esa misma, de ahí, del listado No, de ahí. tiene que cumplir todas. Ah, ok. No, para que sea espacio vectorial tiene que cumplir todo. O sea, no es de que cumpla unas sí y unas no. No, Ujú. tiene que cumplir todas, 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 Ok. todas. Por eso es que tu compañero me decía, parece que no cumple A. Yo dije, no, sí cumple A. Parece que cumple todas las del bloque de la suma, las del bloque A. Yo digo que sí cumple A. Pues tal parece que va cumpliendo todo. Sí, sí, sí. Tal parece, ¿no? A ojo va a cumplir D. Entonces, ese espacio, tal parece que es espacio, ¿no? Los demás, ¿qué? Profe, una pregunta. Sí. Y así como en el ejemplo de abajo, yo puedo definir cómo voy a sumar o cómo voy a multiplicar ciertas cosas Sí. para otros, pues, N ejemplos. Sí, podemos definir la suma a como se nos dé la gana y ya vemos si es espacio o no. O sea, podemos Ajá, sí. definir la suma y el producto como se nos dé la gana, pero de ahí a que sea espacio vectorial, no necesariamente. O sea, tiene que cumplir con todas las propiedades que están aquí en la pantalla. Entonces, si cumple todas las propiedades bajo esa operación nueva, perfecto, es espacio vectorial. O puede ser que no sea espacio vectorial, no cumplió con todo. A ver, entonces les dejo de tarea. Les dejo de tarea que terminen de ver si lo que estaba diciendo, si este caso, si es espacio vectorial o no. Profe, creo que la C de las propiedades del producto no cumple. La C de las propiedades del producto, pues véanlo bien. Es Véanlo que, bien porque yo creo que sí cumple. es que ahí Sí, por según yo ejemplo, también cumple. hay un, ¿Cómo? Yo digo que sí cumple. Yo digo que sí. Según yo también sí cumple. No sé qué estaba diciendo nuestro compañero. Bueno, échenle un vistazo. Échenle un ojo. No les voy a decir, es más, abajo viene. Abajo viene la respuesta, pero bueno, no viene tanto la respuesta en sí, viene todo el desarrollo, no nada más el sí o no. No, viene todo el desarrollo. Pero no les quiero decir. Claro, ya está en el módulo, pero ya están grandes y lo ideal sería que no lo vean, más bien que ustedes le busquen. Pero ya viene acá abajo. Bueno, síganle. Seguimos con esto porque ya son las 10:02. Seguimos con esto, señores, señoritas. Año nuevo y a trabajarle, y a apurarnos. Apúrenle con la tarea, examen. Bueno, nos vemos el miércoles. Mañana están con Emma y con Josué. Cuídense mucho, déjenme. Espérenme.